El mundo de los hongos, parce, tantas preguntas, ¿no? Tanto misterio con este mundo, tanto tabú con el mundo de los hongos. Yo siento que muchas de estas preguntas, aquí Daniel y Valentina tienen un emprendimiento, un proyecto con este tema de los hongos, el cual es bastante interesante. Y que más que ellos, pues como para que aprendamos más sobre este mundo, para que nos adentremos sobre este mundo que quizás es muy nuevo para muchas personas, para otras personas no, pero la idea es como generarle a las personas ese aprendizaje, que conozcan un poquito más de este mundo, que quizás si están cerrados a aprender sobre esto, que se está viendo este video, que se abra como a ese conocimiento, sin nada de esto que nos han metido en la cabeza de que esto es malo, sino que simplemente escuche y ya que la persona decida si lo acepta o no lo acepta. Pero simplemente pues como abrirse a ese nuevo conocimiento, porque yo siento que en el conocimiento nosotros como personas también podemos trascender y podemos aprender un montón. Entonces, bueno, ahí como una breve presentación de ustedes, cómo se llama su proyecto, cuánto tiempo llevan con él, quizás cómo empezó. Háblenme un poquito de ustedes y un poquito respecto al proyecto. Como dice Mateo, nuestro nombre es Daniel, Valentina. Nosotros tenemos un proyecto llamado Nakua, el cual empezó con el propósito de conectar a las personas con este mundo que es la medicina ancestral. Nuestra, digamos, idea u objetivo es compartir esta información y esta cultura a través de la música, a través de la educación, a través de la conciencia, con todo lo que nos rodea, con la naturaleza misma que nos da y nos brinda pues esta medicina. Este proyecto empezó hace más o menos 1 año y medio, en el que comenzamos simplemente como 2 aficionados por el tema, 2 apasionados por el tema de los hongos, y poco a poco fuimos desarrollando el proyecto que ahora es Nakua. Si quieres tú les cuentas un poquito más de en qué consiste como tal. Bueno, este proyecto surgió mayormente porque, digamos, cuando uno va a empezar un proyecto, lo más importante es como sentir esa pasión por lo que uno quiere iniciar. Fue como ese interés y esa pasión que sentíamos como por el tema de los hongos, también porque llevábamos como un proceso muy largo, pues como de esa búsqueda espiritual de la sanación y de la búsqueda como de la conectarse con la fuente. Llevamos un proceso como más o menos de 2 o 3 años con la ayahuasca, pero después iniciamos como ese proceso con los hongos y nos conectamos de una manera súper mágica. Particularmente puedo decir como que los hongos me cambiaron la vida y, digamos, la percepción que yo tenía sobre mí, sobre el entorno, sobre muchas cosas. Entonces nosotros como al sentir como esa conexión y ese cambio que vimos en nosotros, quisimos como pensamos cómo podemos hacer que más personas conozcan esta planta tan mágica o digamos regalo. Como ese regalo que son los hongos de psilocibina. Entonces empezamos con este emprendimiento, primero con mucha investigación, porque obviamente sabemos que es un tema que no se puede abordar así como a la ligera y hacerlo de forma así como recreativa y hacerlo porque sí, sino como con un propósito. Entonces empezamos investigando mucho, investigando primero cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo, leyendo estudios, informándonos mucho sobre el tema. Y ya después como cómo se cultivan, qué necesitamos para cultivar esos hongos, cuáles son las condiciones óptimas para poder cultivarlos, y nos enamoramos aún más. Entonces eso también nació pues como con digamos, como la intención de compartirle a las personas como eso que nosotros sentíamos tan fuerte y esa conexión tan fuerte que sentíamos con los hongos. Así nació Nakua. Nos vinimos pues a vivir a Santa Elena, pues renunciamos a nuestros trabajos, teníamos pues como unos trabajos estables, con un salario estable, vivíamos pues como en la ciudad, pero ya después como que empezamos a sentir como eso como de que íbamos a trabajar de 9 a 5, pero llegábamos a la casa y nos sentíamos como pues
cansados, insatisfechos, pues como que esa estabilidad económica no suplía como este vacío que sentíamos nosotros, como de que bueno, y pues entonces nos sentíamos muy insatisfechos también pues como con, digamos, como con el propósito que estábamos teniendo, que no lo estábamos cumpliendo porque estábamos cumpliendo el propósito de alguien más. Sí. Entonces decidimos renunciar al trabajo, renunciamos a todo, nos vinimos a vivir a Santa Elena y empezamos con nuestro proyecto. Y bueno, ya llevamos pues como casi 2 años. No somos psicólogos ni psicoterapeutas, pero somos investigadores y cultivadores de estas setas mágicas y pues queremos compartirlas con el mayor amor del mundo y que llegue al mayor porcentaje de personas posible, que le pueda servir a mucha gente también, como, así como nos sirve a nosotros. Ellos ya vivenciaron ese cambio de la ciudad y tomaron pues la medicina y por medio de que vieron cambios en sí, en su conciencia, ellos decidieron pues como ayudarle a las personas a que hagan también ese cambio con todo el amor del mundo. Correcto. Preguntica, por ejemplo, en cuanto a la historia, ¿qué me pueden contar del hongo como tal? ¿Qué cambios han habido en cuanto a la historia? Por ahí yo he escuchado que hubieron como unos estudios y que hubo algo que pasó, el cual hizo que esos estudios pararan y que con el tiempo se volviese como a reiniciar esos estudios porque quizás se dieron cuenta de que había algo interesante lo cual le podía ayudar a las personas. Para darte un contexto y para darles un contexto a todos, el uso de los hongos es, digamos, una práctica que se viene tomando, se viene elaborando desde miles de años atrás. Incluso pues hay evidencia en rocas y en cavernas donde los chamanes de antiguas civilizaciones como precolombinas y mexicanas usaban estos hongos con fines terapéuticos, con objetivos de ritualísticos, de conectarse con alguna dimensión espiritual mucho más allá de la que estaban en ese momento viviendo, y ellos tenían un conocimiento, digamos, mucho más profundo acerca de todas estas energías, por lo que este uso se vino dando más que todo tradicionalmente. Luego en 1950, en los 50, vinieron unos investigadores de Estados Unidos, tuvieron también una experiencia con hongos en México, junto con María Sabina, que era una chamana que era conocida en México por hacer sanaciones y hacer, digamos, sesiones espirituales con hongos. Estos investigadores quedaron, digamos, cautivados con todo, digamos, las prácticas y los resultados que estaba teniendo pues esta chamana, y le llevaron una muestra del hongo a Albert Hoffman, que es un reconocido científico investigador también de enteógenos y de sustancias pues alucinógenas. Él se le reconoce como el creador o el descubridor del LSD, y digamos, con esta experiencia los investigadores le dieron una muestra a Albert Hoffman y él empezó a hacer estudios con la psilocibina, que es un compuesto que pertenece a los hongos mágicos. Cuando Albert Hoffman empieza, digamos, a hacer estos estudios y estas pruebas en personas acerca de los beneficios, las propiedades que esta sustancia puede tener en el cerebro, se empieza a comercializar la psilocibina y su uso empieza, digamos, a tener un apogeo, una tendencia mucho mayor al uso que antes se le daba, que era el uso tradicional. Este nuevo uso más recreativo, un poco también que fue de la mano y en la misma línea con el auge hippie en Estados Unidos en los años 60. De la contracultura. La contracultura, que es todo este boom también de música, de espiritualidad y de todo la cultura pues, hippie que conocemos. Después de todo esto se empieza a darle, digamos, un uso, unas malas prácticas, se empieza a combinar la sustancia de los hongos con otros tipos de drogas, de sustancias, lo que le da una visión o lo que le da, digamos, repercusiones graves en cuanto a la legalización, por lo que en los años 60 también, después del convenio de Viena, se le llamó un convenio en el cual los países entraron, digamos, en un acuerdo en el cual debían parar o debían como controlar este tema de comercialización y consumo de sustancias alucinógenas. Digamos, todas las investigaciones, toda esta potencialidad que tenían para la sanación, para los tratamientos de ansiedad, para los tratamientos de depresión que se venían pues investigando, se tuvo que detener.
durante alrededor de 20, 30 años. Hasta que hace, digamos, 2010, 2015 se vuelve a retomar su uso en estudios más que todo científicos, en estudios clínicos, primero con animales, después con personas, en donde se le da a la psilocibina un uso o unas propiedades de las cuales no se pueden ignorar o no se pueden dejar atrás. Entonces hay algunos científicos que empezaron a usar esta sustancia también como un tipo de analgésico, un tipo de estimulante para aquellas personas que sufren trastornos como la ansiedad, como la depresión, como trastornos obsesivo-compulsivos, estrés postraumático, por lo que su uso se vuelve otra vez, digamos, a retomar en estados, digamos, de control, bajo un control clínico y profesional. Y poco a poco se le ha dado, digamos, otra vez se le ha abierto las puertas por parte de gobiernos como en Estados Unidos, que ya está en fase 3 de estudios clínicos para tratar la depresión en enfermedades terminales como lo son el cáncer, como lo son el SIDA. Se ha generado, digamos, una especie de renacimiento en este tema de la psilocibina, del uso de hongos, y podemos ver que cada vez hay un poco más de aceptación y de estudios y de acogida al respecto. Sin embargo, pues como apenas fue ese renacimiento de los estudios de la psilocibina, todavía digamos que están en una fase de investigación. Entonces todavía pues como que no se puede aseverar, digamos, como que digamos que esto es para verídicamente para tal y tal cosa, sino que todavía está en un proceso de investigación, de estudios, donde diferentes digamos que psicólogos, científicos están en época, pues como en una época de investigación, haciendo puras pruebas, haciendo puras estudios. Cada día las personas que intentan tener este tratamiento, la mayoría tiene una respuesta muy positiva. Entonces es como de investigar sobre el tema, de informarse y como de tomar la decisión, como bueno, yo tomo la decisión de tener esta medicina alternativa, que puede que me sirva, puede que no, pero pues está en fase todavía de investigación. ¿Ustedes se imaginan donde no hubieran parado esas investigaciones? No, ya estaría, ya eso sería, sino que es que eso no le conviene a las farmacéuticas, porque digamos que es un tema económico muy, muy complejo que se vive actualmente, y hacer un cultivo, pues para las farmacéuticas, cultivar los hongos no es algo que sea como rentable o que sea fácil, porque el cultivo de los hongos es algo que es complejo y que requiere de un tiempo, y para ellos no es rentable económicamente. Entonces, y que las personas también se empiezan a cuestionar la estructura social y las jerarquías sociales, o sea, y a pensar que hay más allá, pues, digamos, del para consumo, la estructura gubernamental no es como viable que las personas se empiecen a hacer preguntas y que empiecen a preguntarse cosas como que esto por qué y esto por qué es así. ¿Cuál es la razón de esto? Sí. Claro, sino como estar distraídos más que todo. Entonces eso no es viable de ninguna manera. Ahí podríamos entrar a hablar acerca de la psilocibina. La psilocibina, ¿qué es y cómo actúa en nuestro cerebro? La psilocibina es una sustancia que se encuentra en los hongos mágicos. Los hongos mágicos son una pequeña variedad de todo el reino, digamos, de fungi que existe. Estos hongos se pueden dividir en unas 200 especies diferentes de hongos que contienen psilocibina o más, cada vez se descubren más. Lo que hace esta sustancia especial es que tiene unos efectos en nuestro cerebro. Estos efectos son muy parecidos a lo que provoca la serotonina, por lo que nuestro cerebro la acepta y la recibe de una manera, digamos, muy grata, en el que le permite la entrada y deja que ella funcione y haga sus conexiones en nuestro circuito cerebral, que son, digamos, los receptores serotoninérgicos, y bueno, ya eso es una ciencia muy profunda detrás, pero para resumirlo, digamos, así fácil de entender, es un compuesto que nos permite a nosotros generar nuevas conexiones y nuevas formas de percibir la realidad, lo que entendemos, lo que nos entra como información, lo que percibimos con nuestros sentidos, y es una sustancia que le permite al cerebro tener conexiones entre áreas que antes normalmente no se conectaban, por lo que una persona cuando consume psilocibina
puede llegar a tener alteraciones de la conciencia o efectos psicodélicos dependiendo de la dosis en la que se da, en la que se toma. Tú me hablaste de la conciencia, ¿cierto? De la que la psilocibina despierta, ayuda a generar una conexión entre las neuronas que se encuentran en nuestro cerebro, y ahí también está implicada pues la serotonina, y que esto genera un cambio pues como de conciencia. Y tú ahorita hablabas de que nos despierta. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, ustedes, ¿qué han notado o cómo creen que esto despierta la conciencia? ¿Cómo han visto que las personas al tomar los hongos que tienen psilocibina cambian la conciencia de las personas? ¿Para bien o para mal? O dependiendo de la dosis que tomen, ¿no? ¿Cómo es este tema? Al tomar psilocibina, este cambio de conciencia se le llama así, ya que tiene, digamos, un significado más allá de lo físico o biológico que puede ocasionar en el cerebro. Este significado se le llama así como cambio de conciencia porque es como le llama también Valentina, un despertar en cuanto a nuestro pensamiento que normalmente hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Sí. Y es un cambio en el cual nosotros nos vemos de una forma más lejana a la que normalmente estamos, digamos, viviendo. Es una forma de salir de nuestra rutina, de nuestros pensamientos comunes y vernos desde un punto de vista que podamos vernos como en general, como en objetivo, como más allá de lo que somos en este momento. Eso se le puede llamar, digamos, una disolución del ego, o se le puede llamar que estamos conectados con nuestro yo superior y que ya nuestra personalidad la perdimos. Y es un efecto que hace la psilocibina que científicamente en el cerebro produce un estado en el que nuestra red neuronal por defecto, que así se le llama un área del cerebro, que tiene mucho que ver con nuestras rutinas diarias, nuestra forma de ser en el mundo, de ver el mundo, de actuar en el mundo, la forma en la que el mundo espera que nosotros actuemos, que está también muy asociada con lo que piensa la gente que deberíamos hacer, y está muy asociada con lo que nos venimos aprendiendo desde pequeños. Entonces esta red neuronal por defecto baja o se desactiva con la psilocibina, lo que produce que nuestro cerebro entre, digamos, en una forma de ver el mundo diferente, de abrirse a todas las posibilidades, a todas las señales. Mental. Y esto hace que nos conectemos mucho más fácil con las personas, con todo lo que nos rodea, con la naturaleza, por lo que muchos individuos también han tenido experiencias como más allá de su cuerpo, en donde dicen que su personalidad o su ego se desapareció, se disolvió, y pudieron darse cuenta de quién eran en realidad, de su verdadera esencia, de lo que ellos son, o de lo que ellos, el propósito de ellos en el mundo, de lo que están hechos y no de lo que les hicieron ser los papás, o de lo que les hicieron ser los amigos, o de todas las personas que los rodeaban. Por lo que es una experiencia muy, digamos, drástica, muy trascendental, en la cual la persona deja a un lado lo que venía haciendo antes y se vuelve un poco más receptiva a nuevos patrones de comportamiento, a nuevas formas de ver las cosas, a nuevas formas de percibir esta realidad. Es como que la persona toma el hongo y por medio de la psilocibina te pone a vos en un estado de conciencia muy introspectivo. Sí, claro. No, y te pone a cuestionar acerca de tu niñez, de lo que has pasado. Claro. Y de que quizás estás manejando un presente de una manera diferente, y que quizás lo pueda manejar diferente para poder tener unos cambios a futuro diferentes. A eso se refiere con cambio de conciencia. Sabes que yo había escuchado que a los hongos había un nombre que les decían, es que niños santos. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen niños santos? Bueno, principalmente se le dicen niños santos porque cuando tú consumes el honguito, vuelves como a tu niño interior. Entonces tú ves todo como un niño. Todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que dices, es como un niño
pequeñito, así como mirando una flor por primera vez o mirando el cielo, las nubes por primera vez. Todo es como tan auténtico y tan como esencial que te llevan pues como a tu niño interior. Eso es como lo más esencial de que se llamen así. No sé si tú tengas como algo para... Ya. Ay. Tenemos gatos en el estudio. Yo creo que los efectos que produce la psilocibina también en el cerebro pueden estar relacionados con devolvernos a nosotros a esa etapa en la que todo lo veíamos como si lo conociéramos por primera vez, como si lo estuviéramos viendo por primera vez. Todo empieza a tener una magia y, digamos, una esencia intrínseca en las cosas. No tiene que estar uno en un espacio hermoso, muy bonito, muy lleno de detalles, sino que tú, donde sea que estés, se te va a abrir la visión, se te va a abrir, y la apreciación, digamos, de las cosas. La apreciación de todo lo que te rodee de una forma, digamos, muy especial. Cualquier cosa puede tomar vida con este compuesto, y por eso se le llama niños santos. Pues y como que se disuelve esa pena como de reír, de decir lo que uno piensa, de bailar. De saltar, como de expresarse como uno quiere, porque cuando uno es adulto como que tiende mucho como a centrarse como, bueno, me tengo que comportar, tengo que hablar de cierta manera, tengo que expresarme de cierta manera. En cambio, cuando tú eres niño, eso no importa, o sea, tú saltas, tú hablas, tú gritas, tú te ríes, sin importar lo que esté en el contexto, lo que esté en el alrededor, sino que tú solo eres, esencialmente, y como genuinamente, como que todo es súper genuino. Entonces es como más que todo por eso. Realmente los adultos, cuando nosotros estamos pequeños, los adultos son que nos dicen. Los que nos dicen, exacto. Nos imparten las condiciones. No hagas Exacto. esto, actúa tal cosa, di esto, responde tal cosa. Entonces uno como exacto. que lo van haciendo como por medio de patrones. Y lo van moldeando, sí, total. Igual, lo van moldeando. Qué interesante esto. ¿Cómo es este tema de la microdosis? ¿Cuánto es la cantidad? También, ¿cuál es la diferencia entre una microdosis y una dosis para poder generar ese, ¿cómo se le puede decir? Como ese viaje introspectivo. Un viaje así profundo. Sí, como ya el viaje profundo. ¿Cuál es la diferencia entre microdosis y esa toma de hongos para el viaje profundo? Bueno, las microdosis implica tomar una cantidad mínima de psilocibina que va entre 130 miligramos a 300 miligramos, lo que significa que la cantidad de psilocibina es demasiado baja para inducir pues, efectos alucinógenos, sino que se usa mucho de forma terapéutica, digamos, para obtener todos los beneficios que nos aporta el hongo de psilocibina sin los efectos psicodélicos. Esta microdosis se hace por un periodo de 2 a 3 meses. Ya luego se suspende su uso otros 2 meses, pues como para poder identificar los cambios, todo lo que se ha logrado pues como identificar, pues como todos los cambios que has logrado identificar positivos en tu digamos, conciencia, en tu cuerpo. Sí. Bueno, y las formas de consumo, hay varios, digamos, formas de consumo. La más utilizada es el protocolo Fadiman, que se toma una cápsula cada 3 días. Okay. Pero también hay otras formas de consumir la microdosis. Nosotros también tenemos miel azul, que la miel azul es como la combinación entre el hongo de psilocibina con la miel. Entonces, si tú dosificas con una cucharita la miel, es como un tarrito. Sí. Tú dosificas esa miel y la puedes hacer en té, en jugos. La puedes pues como consumir de diferentes maneras. Esto también es una forma alternativa de consumir esta microdosis para que pues sea como, no sé, una forma más amena, pues como no consumir la cápsula, que es como lo más cotidiano, sino como tener una forma alternativa de consumirla que sea como más, pues como más diferente, alternativa, y también se puede consumir así. Ya la macrodosis es consumir pues como una cantidad considerable de hongos que va entre los 2 a 4 o 5 gramos. Ya eso debe ser pues como en un entorno adecuado, digamos como con una preparación previa, acompañado pues como de un profesional, o en un entorno seguro donde un facilitador te pueda acompañar en el viaje y te pueda pues como acompañar con música,
te puede acompañar con su presencia, pues por si te pasa algo, esté ahí pendiente siempre de lo que estás haciendo. Claro. Sin embargo, es muy común ver que las personas lo hagan de forma individual, digamos que compran los honguitos y se van para un bosque, se van para una cascada, lo hacen pues como sin el facilitador y sin el entorno pues como digamos ceremonial que puede proporcionar, digamos, una entidad que se especialice en eso. Sí. Se puede hacer de esa manera, pero como con unas pautas, o sea, no se puede hacer a la ligera, sino que tú, si lo vas a hacer por tu cuenta, tienes que tener en cuenta varios factores, tienes que tener en cuenta, pues, como cierta alimentación días anteriores, que ese día que vayas a consumir pues como los honguitos individualmente, tú hayas tenido la alimentación correcta, tú estés en el lugar adecuado, con las personas adecuadas y hacerlo de forma muy consciente y no de forma recreativa. La diferencia está como en el nivel de dosificación. Las dosis pequeñas son subperceptuales, lo que significa que no tienen un efecto psicodélico notable, sino que se usan para aprovechar pues los beneficios, como decía Valen, terapéuticos, que son, digamos, la incidencia que tiene la psilocibina en el cerebro, creando pues estas nuevas conexiones y nuevas formas de ver la realidad. A medida que vamos subiendo, digamos, la dosis a 2, 3 gramos, ya va siendo una dosis 4, moderada, sí, en la cual los sentidos empiezan, digamos, a agudizar un poco más, en los que empezamos a notar cierta conexión con todo lo que nos rodea. Si miramos una planta, por ejemplo, nos quedamos pensando como que todo alrededor de la planta, la realidad, el por qué está ahí, el cómo nosotros nos relacionamos con ella. Cualquier cosa se puede volver, digamos, un detonante de apreciación nuestra o de darle una importancia o un significado. Pues a medida que va subiendo la dosis, ya digamos 3, 4 gramos, los sonidos se entrecruzan con los colores, puedes percibir sensaciones que nunca antes habías percibido, puedes llegar a oler, experimentar notas de sonido, pues como diferentes ondas. Esto se le llama sinestesia, que es cómo se entrecruzan los diferentes sentidos en nuestro cerebro para que empezamos a apreciar la realidad de otra forma. Preguntica, cuando hablan de las microdosis, ¿quién es la persona que manda a tomar estas microdosis? Los psicólogos, terapeutas, psiquiatras, o quiénes son los que mandan las microdosis a las personas que sufren de ansiedad y depresión, porque por medio de la psilocibina ayuda a calmar estos trastornos. ¿Quién las manda? Para consumir las microdosis o para entrar en este proceso con microdosis existen varios protocolos. Protocolos se le llama a la forma de consumo, por lo que existen 3 principales, que son unos psicólogos y psicoterapeutas que, digamos, son expertos en este tema de psicofarmacología, en el cual ellos recetan consumir estas microdosis de psilocibina de cierta forma. Nosotros recomendamos mucho al doctor James Fadiman, el cual recomienda tomar una cápsula de microdosis cada 3 días hasta completar un mes. Así, 10 cápsulas te van a durar alrededor de un mes, que ese es el tratamiento, digamos, mínimo por el cual nosotros recomendamos hacerlo para empezar a notar ciertos cambios en el comportamiento que te van a ayudar pues ya a largo plazo. Teniendo en cuenta que obviamente la psilocibina es una sustancia que actualmente no está regulada, obviamente los psicólogos y los psicoterapeutas no pueden formularla de forma pues como legal, así como hacerte una fórmula, y como todo está pues como en fase de investigación y la psilocibina no es una sustancia legal, es como una decisión propia, o sea, bajo tu responsabilidad tú inicias el tratamiento. Obviamente no se recomienda en menores de edad, solamente una persona mayor de edad que esté consciente como de sus propiedades, de sus beneficios, también de sus riesgos, que los riesgos son más que todo para personas que padecen enfermedades específicas como lo es la esquizofrenia, la bipolaridad, entre otras enfermedades, pero digamos que una persona que no tenga ninguna de estas pues como condiciones médicas puede aplicar pues como para ser un candidato a consumir la microdosis. Es una decisión personal pues como mayor de edad.
Pero pues la respuesta general ha sido muy positiva. O sea, tú no tienes que estar enfermo para hacer un tratamiento con psilocibina, porque la psilocibina aporta demasiados beneficios que están como del lado pues como del, no, que no están pues como sesgados a la, ay, que tienes que tener depresión, ansiedad para consumirla, no, porque eso te da una apertura de mente, concentración, creatividad, digamos que tú te puedes meditar, puedes digamos que tomarte tu microdosis, salir a caminar, o sea, eso te va a dar una apreciación del mundo y del entorno súper mágico que digamos que antes no, de pronto no habías visto. Entonces es muy bonito porque digamos que una persona que no tiene ansiedad y depresión también puede experimentar cosas muy positivas con las microdosis de psilocibina y también con las macrodosis. ¿Por qué creen que se dan los mal viajes? Por lo general, los malos viajes se dan mayormente por las malas prácticas. Sí. Porque digamos que tú antes de, por eso nosotros promovemos tanto pues como el consumo responsable de la sustancia y tratamos pues como de entregar la mayor como información posible para que las personas lo hagan de forma consciente. Existe algo que se llama set y setting. Sí. El set, digamos que es el contexto en el que tú haces la toma de los hongos. Digamos que si tú te vas para una fiesta y te comes unos honguitos, los honguitos, o sea, van a hacer en ti como que introspección, te van a llevar de pronto a traumas que tengas de la niñez. Entonces imagínate tú en una fiesta con esos pensamientos como que la psilocibina te está llevando hasta ese lugar como para que tú estés consciente de ciertas cosas y puedas sanar ciertas cosas, y si tú no estás en el lugar adecuado, es muy fácil que te mal viajes. El setting es como, digamos, la actitud que tú tengas en el momento que lo vas a tomar, o sea, que tú tengas una actitud como de tranquilidad, como que tengas la mente como así como tranquila, que tú estés como preparado, que hayas hecho como la dieta y hayas tenido pues como la preparación indicada, no que te los vayas a comer así porque sí, sino que tú tengas una intención. Y también otra cosa es la cantidad, porque hay personas que se comen hasta 8 o 10 gramos. Obviamente, si tú te comes esa cantidad, pues también hay una posibilidad de que te dé como un episodio así de psicosis. También puedes experimentar, depende de los gramos que consumas. Entonces también hay que ser muy consciente pues como del gramaje que consumas, y porque digamos que los gramos dependen como de tus características personales, qué tan sensible eres, cuánto pesas, como tus características personales para saber cuántos gramos debes consumir. Entonces también, o sea, son muchas cosas como que tienes que tener en cuenta como para tener un viaje seguro y bien. Otra cosa que nosotros tratamos de enfatizar en Nacuba es que los malos viajes no existen. De hecho, un mal viaje puede ser visto como una experiencia traumática, negativa, en la que tú ves cosas que no estás preparado para ver, pero de hecho esas experiencias son mucho más fortalecedoras y mucho más nutritivas que las experiencias donde tú solamente sientes placer y solamente esperas todo lo que vayas a sentir y ya. Puede que tú tengas un set y un setting bien, o sea, que tú estés en una ceremonia, así pues como con todo, con el contexto bien, que tú te hayas preparado y entras en un estado oscuro de tu alma. O sea, puede que tú tengas todo bien, súper bien, hayas hecho todo, te hayas preparado y tú estés en la ceremonia y entres en un estado así oscuro de tu alma que empiezas a experimentar sensaciones hasta de morirte. Eso no es un mal viaje, eso es una experiencia que tú tienes que experimentar y son tus demonios y tus oscuridades que la medicina te está mostrando y te está diciendo que tú debes enfrentar. Entonces eso no es un mal viaje, eso antes es un regalo envuelto en papel de lija, básicamente, que te está mostrando la medicina como que tú debes dejar salir, debes sacar como esos traumas de la niñez, esos miedos que tú tienes, esos conflictos de pronto que te afloran como con tu mamá, con tu papá. Eso no es un mal viaje, eso es literalmente la depuración y la sanación que está haciendo la medicina en ti, que después pues tú te vas a dar cuenta como que ya cuando uno se enfrenta con ese problema es cuando lo puede liberar y lo puede dejar salir. Entonces es como un regalo más que todo, como decir que un mal viaje, no, es como un regalo más que una todo. Oportunidad para enfrentar el miedo. Eso que ha estado escondido ahí tanto tiempo y que hemos ignorado por días, por años. Imagínate cuánto tiempo puede estar una experiencia traumática ahí en el cerebro
para que después se somatice, que es como volverse física, volverse ya una dolencia física, volverse un cáncer. Hay ya evidencia de que todos estos problemas... Que las enfermedades se somatizan, o sea, todas todas las emociones también somatizan en enfermedades. Y se convierten entonces, en enfermedades que ya son padecimientos que le pueden afectar el físico de uno. Entonces no se tienen que dejar ahí ignoradas y callarlas y ya. Por eso existen recomendaciones de hablar con un terapeuta, con una persona que sea un apoyo para uno, con una persona que simplemente se sienta a escucharlo a uno. O si no tienes esa persona, puedes hacerlo contigo mismo, porque uno es, digamos, la mejor forma de sanarse está adentro. Entonces tú puedes ser tu mayor consejero con una herramienta como los hongos, o simplemente con una meditación, con estar en un momento en silencio, el problema al frente, que lo enfrentas y eres capaz como de atravesarlo o de vivirlo, no de dejarlo ahí, de confrontarlo. Ahí es que cuando tú sales de eso, sales mucho más descargado y mucho más liviano, y ahí es cuando, digamos, la sanación ocurre, cuando tú ya después de eso eres consciente de que puedes tomar un nuevo camino y eres una nueva persona. Ahí es que ocurre la limpieza. No necesariamente vamos a llegar a él con el uso de la psilocibina. También hay personas que pueden hacerlo por medio de meditaciones, por medio de la psilocibina prácticas. Es como un, digamos, un estimulante o un vehículo. Claro, es muy interesante lo que ustedes dicen, porque el hongo es básicamente una herramienta. Es una herramienta. No es como la solución. No es la solución. Exacto, no es como que la solución, o sea, si no toman hongos, entonces no van a cambiar su conciencia. O sea, no es la idea tampoco, sino que los hongos ayudan a que haya como ese cambio de conciencia un poco más rápido. Sí, también es muy importante como aclarar que, digamos, los hongos no son como que tú te tomas una cápsula y la cápsula mágica que te va a arreglar la vida, que si tú te la tomas ya, se acabaron tus problemas. O sea, la psilocibina, digamos, la terapia con hongos es un vehículo que te lleva a expandir tu conciencia. Ya, digamos, el trabajo interior, la sanación y todo dependen de ti. O sea, el trabajo interior que tú hagas con ese estimulante que te está ayudando, porque hay muchas personas que tienden a pensar como que, ay, me voy a tomar esta cápsula y ya. Y mis problemas se acabaron, no voy a hacer trabajo interior, no voy a meditar, no voy a cambiar mis hábitos. Todo eso es como una ayudita que te va a facilitar las cosas, pero ya el trabajo depende de ti, todo depende de ti. Porque también hay muchas personas que dicen como, ay no, eso no me funcionó, eso no me hizo nada, pero siguen con los mismos hábitos, siguen con las mismas patrones de comportamiento que venían teniendo. Entonces también todo es el trabajo interior que tú le pongas y las ganas que tú le pongas, pues como de que esa terapia sea pues como lo mejor efectiva y bien recibida que te pueda funcionar. Preguntica, el tema de las microdosis o quizás de la macrodosis también, ¿eso genera dependencia? Hasta ahora no se ha visto alguna evidencia que diga que la psilocibina causa dependencia. De hecho, se usa para tratar múltiples afecciones, múltiples adicciones, como el alcoholismo, la adicción al tabaco, la adicción a las drogas, por lo que es una sustancia que tú cuando la tomas y tienes una macrodosis, los efectos que te causan no te hacen tener ganas, digamos, de volverla a consumir hasta cierto tiempo. Como que ese síndrome de abstinencia que, por ejemplo, puede causar otras sustancias, como que ahí tengo que consumirla, no, eso no sucede con la psilocibina. Antes, digamos que se han mostrado estudios que una sola toma de psilocibina genera pues como beneficios durante 6 meses. Entonces, o sea, tú puedes necesitar una sola dosis para resetearte y para encontrar pues como las respuestas y como todos los beneficios que puede tener el hongo. Por ejemplo, mi experiencia personal, pues que puedo contar que, bueno, yo no me consideraba pues como una persona alcohólica, pero sí es como un consumo, digamos, social que se da como cada fin de semana, como que cada fin de semana, cada que se sale con amigos, que hay que tomar viernes y sábado o sábado y domingo. Con mi proceso con los hongos me llegó a un punto en que yo literalmente no era pues como que no me nacía, como que al otro día levantarme un domingo así
sin guayabo me generaba la felicidad más grande del mundo, y como que yo siento que la psilocibina sí me ayudó con ese proceso como de disminuir el consumo de alcohol, no dejarlo pues porque uno también sigue tomando pues como cerveza ocasionalmente, pero redució considerablemente mi consumo de alcohol. La combinación entre los hongos y otras sustancias psicoactivas, o quizás no psicoactivas, por ejemplo el alcohol también, que ustedes crean que es malo o es bueno, no sé, por ejemplo, el tema de combinar los hongos con alcohol, o quizás combinar los hongos con marihuana, o quizás las tres combinarlas, eso es malo. Todo depende de la persona y como la experiencia que tenga la persona con estas sustancias, pero nosotros no recomendaríamos, digamos, combinar la psilocibina con ningún otro tipo de drogas, ya que esta afecta en gran medida pues el cerebro y todo su funcionamiento, por lo que una droga diferente o complementaria, como digamos el éxtasis o la marihuana o la cocaína, pueden afectar la forma en la que el cerebro trabaja y de pronto caer en un síndrome serotoninérgico, que se le llama al síndrome cuando nos cae demasiada, digamos, sensaciones, demasiado estímulo, demasiada información en el cerebro. Exceso de estímulo. Por ejemplo, el cannabis es otro tipo de estimulante que brinda otros tipos de propiedades. Entonces digamos que el cannabis es como, digamos, una planta que te puede relajar, que te va pues como a generar como otro tipo de estímulos, y la psilocibina antes como que te despierta, te activa. Entonces combinar, digamos, un estimulante que te relaja con un estimulante que te activa, eso es como una sobrecarga para el cerebro que no es buena. O sea, o tú haces una cosa o haces la otra, pero combinarlos no es contraproducente para el cerebro, porque pues estás generando diferentes estímulos que son completamente opuestos. Incluso puede hacer un mal viaje, pues como mucho peor. Un mal viaje. Entonces ahí es que uno escucha experiencias y es de lo que hablan muchas personas que tuvieron o conocieron a personas que tuvieron experiencias ya psicóticas, muy fuertes con los hongos, pero es por este mismo hecho de estarlas mezclando con otro tipo de sustancias, con el alcohol, con otro tipo de droga psicodélica, que hacen que los efectos se vean potenciados mucho más y que entremos ya en un estado como de psicótico o esquizofrénico, en el cual podemos tomar acciones hasta violentas. Por lo que nosotros nunca recomendamos la combinación de la psilocibina con otra sustancia. Y no solamente la psilocibina, o sea, la combinación con drogas farmacéuticas tampoco. De ninguna sustancia. Digamos, las drogas farmacológicas hacen que el cerebro mantenga la misma cantidad de psilocibina actuando en la sinapsis, que es como la forma de procesamiento de la información, mientras que la psilocibina hace que estos receptores de serotonina se motiven y empiecen a actuar digamos, de una forma mucho más activa, que empiecen a recibir y a enviar información mucho más fácil, por lo que estas dos sustancias crearían, digamos, una especie de desbalance químico en el cerebro, lo que ocasionaría lo que ya hablamos, que es un síndrome serotoninérgico, que es que hay tanta actividad que colapsa todo el sistema hasta que ya hay un punto en que todo deja de... Sí, aparte como placer. que esas medicinas farmacéuticas como que generan son como un dopante, como que cuando tú las tomas no estás ni bien ni mal, sino que estás como en un modo así como neutro. Lo farmacéutico te dopa, pero la psilocibina antes te enseña, te activa y te muestra y entonces ahí va el tema de la introspección, de la sanación, como de querer pues como enfrentar esos miedos que la medicina farmacéutica dopa, pues como que los duerme, los detiene, los deja ahí como en un rinconcito, como para que uno no sienta. Y eso es como un estado como uno está como ido. Como que no ocurre nada como ni que bueno uno está ni así malo, como, ¿cierto? Ni nada bueno ni nada malo, uno no siente nada, es como un estado así como de desconexión total. La gran diferencia. Ajá. Una te desconecta, la farmacológica te desconecta y la natural te conecta. Yo realmente ahí terminé todas las preguntas que yo había hecho, entonces voy a ir con unas preguntitas que hice, con las preguntas de las personas pues que hicieron aquí en redes. Bueno, por aquí hay una preguntita, dice, ¿cada cuánto se puede hacer una macrodosis? Y otra, ¿hacen tomas? Bueno, la forma, digamos, correcta
de tomar macrodosis sería hacerlo cuando lo llamen a uno. Cuando esta sustancia... Cuando se sienta el llamado. Cuando esta sustancia literalmente te toca la puerta y tú sientes que es hora de hacerlo. Pero pues digamos que de forma pues como en teoría, al menos dejar pasar 15 días, mínimo, ¿cierto? Dejar pasar 15 días, pero en general pues es como cuando uno lo sienta, uno diga como que me interesa esto y no hacerlo como porque sí o por moda o porque ay sí esto vamos a ver qué pues solo por experimentar como sin tener como algo un propósito claro. Entonces más que todo cuando tú sientas el llamado y el llamado se siente, solo se siente, o sea uno no sé cómo explicarlo, tú sientes el llamado y escuchas y el tema en alguna conversación de algunos amigos. Sí. Te aparece en una publicación, en una red social de alguna que nunca manera antes se habías manifiesta. visto. ¿Ves este video? Bueno, esto es lo que nosotros también queremos comunicar y hacer caer en conciencia a la gente, que existe una forma, digamos, más apta, más correcta, un poquito más respetuosa de tomar esta medicina, que no simplemente es hacerlo por hacerlo, sino también hacerlo con una conciencia, con una intención, con un propósito de tú qué patrones quieres cambiar, tú qué situaciones, digamos, quisieras un poquito enfrentar y volver a observar desde un punto de vista en donde tienes, digamos, más opciones para actuar, porque esto te da, digamos, otra percepción de la realidad, de tus problemas, de tus traumas. En la Cuba empezamos a hacer estas actividades de macrodosis, a las que les llamamos inmersión. Son una especie de ceremonia en donde también manejamos una preparación, un ritual antes con música, con sonido y sus diferentes frecuencias en las que nos van a ayudar a llegar a diferentes estados también de conexión, por lo que nosotros en este momento estamos facilitando este tipo de medicina para todas aquellas personas que quieren, digamos, tener ese encuentro con ellos mismos y quieren hacerlo de una forma más consciente. Por lo que aquí en este espacio les damos una introducción a lo que es la psilocibina, un poco de la historia, de su uso tradicional y, digamos, ceremonial. También hacemos una meditación en la cual nosotros ponemos como propósito, como intención, todas las razones por las cuales las personas nos visitan en el momento. Estas sesiones van acompañadas de frutica, de canciones medicina, también de un entorno amigable y tranquilo que es pues este entorno natural aquí en Santa Elena. Pueden estar, digamos, en contacto con todo lo que les rodea, con todo el entorno natural. El enfoque de nosotros es la musicoterapia, pues porque Daniel es músico y pues nosotros quisimos integrar como en esa ceremonia los sonidos binaurales, las ondas de la música que te pueden llevar pues como a ciertos estados en la mente. Entonces son ceremonias muy privadas. Nosotros quisimos implementar pues como estas ceremonias privadas porque en el proceso nuestro de la ayahuasca nosotros vivimos pues como y experimentamos ciertas cosas que nos hicieron cuestionar mucho, y es que hay muchos centros de ayahuasca, digamos en Medellín. Estas ceremonias eran entre 70, 80 personas. Entonces nosotros al experimentar eso, pues sentimos como cierta frustración, como que entonces esto ya está alejado como del propósito inicial, que es ayudar a las personas, y se está convirtiendo como en algo económico. Eso era un mar de gente y era un solo chamán para 70 personas, y entonces habían no sé cuántas personas gritando, otras vomitando, habían ayudantes, pero pues, o sea, uno como le para bolas a 70 personas al mismo tiempo. Entonces también era como esa búsqueda como de proporcionar un espacio seguro y privado para las personas, digamos que sea como entre familia, entre amigos. Entonces por eso nuestras sesiones son totalmente privadas, o sea, máximo 5 personas o el grupito de, digamos, de amigos, como que yo tengo estos cuatro amigos que quieren pues como hacer la experiencia, o de pronto si son personas individuales, no más de 4 o 5 personas. Nosotros no somos ni psicólogos ni psicoterapeutas, somos como investigadores y trip sitters, que un trip sitter es como, digamos, un facilitador y un acompañante del viaje.
Entonces nosotros estamos ahí pendientes de la persona, estamos ahí con la música, con la musicoterapia, que también usamos cuencos, diapasones, usamos sonidos binaurales, o sea, tratamos como de hacer esa experiencia amena. Bueno, otra preguntita aquí de GG Sales. ¿En medicina también pueden generarte un dopaje? Bueno, yo creo que este efecto se genera es con sustancias que nos desconectan un poco de la realidad y de sentir emociones altas y bajas. Yo creo que dopaje está más relacionado con drogas farmacéuticas como la sertralina, el alprazolam, el propanolol, todas estas drogas que te hacen llegar a un estado en donde no sientes ni nada bueno ni nada malo, sino que eres no sientes. Solamente. Eso para mí es como un dopaje. Aquí Calypso dice, no es pregunta, pero yo tuve mi primera experiencia con los honguitos de este finde y wow, bonita experiencia, ¿no? Bueno, por aquí Cat Art Cis pregunta, quiero dejar de fumar María. No que ve marihuana, ¿no? ¿Crees que las microdosis ayudarían con mi ansiedad? Las microdosis de psilocibina tienen un grande potencial para atacar esos problemas de adicciones y vicios. Ya pues hay bastantes estudios científicos que evidencian su potencial y su ayuda para la gente que tiene adicciones al alcohol, adicciones al tabaco, adicciones a cierto tipo de drogas pues que ya se les consideran que pueden afectar el estilo de vida de una persona, por lo que si tú consideras que la marihuana en este caso te está afectando como tal en tu día a día, podrías ponértelo como propósito y la psilocibina te va a ayudar a ver esa forma nueva de cómo vivir sin ella. Te va a hacer, digamos, caer en cuenta de que no es lo mejor para ti, no es lo mejor para los objetivos que tú te estés trazando y es probable que sí puedas, digamos, tratar esta afección. Bueno, yo creo que ya justamente, ya es justo. Yo creo que aprendimos un montón de Valentina y de Daniel sobre el tema de los hongos. Respondimos muchas preguntas, espero pues que te haya servido un montón. De manera personal, yo he hecho toma de hongos, en macrodosis, no lo he hecho de microdosis, pero lo que yo sí puedo decir es que hágalo de manera consciente. Yo lo he hecho de manera recreativa y también de manera consciente, y créanme que son viajes totalmente diferentes. Lo que decían ahorita de que ¿cómo le dicen ustedes al espacio? El SIC, el set. El set y el otro. Y el setting. El sit y el setting son muy importantes. Hay que saber con quién lo hace, en dónde lo hace, y hágalo con una intención. Yo siento que eso es como lo más principal, ¿cierto? Así que nada, yo siento que ya es justo y necesario. Espero que hayan aprendido un montón. Dani, Valen, de verdad que muchas gracias por abrirse pues a contar sobre su proyecto y sobre todo el tema de la información de los hongos, que es bastante valiosa y es bastante grande. Es bastante grande. Gracias a ti por darnos la oportunidad como de contar como toda esta historia de los hongos y también como todas las propiedades que tiene, y también como digamos luchar contra ese tabú que se tiene actualmente de que no es una droga sino que es una medicina. Entonces estamos en ese reto como de cambiar esa percepción. Entonces muchas gracias por darnos la oportunidad de contar. El agradecimiento es mutuo. Entonces chao. Chao.